La radio ha sido durante décadas el primer lugar al que acudir cuando pasa algo. Por ella circulan las noticias mientras aún están sucediendo. Es inmediatez y también contexto, explicación, claridad. La radio informativa nos ha acompañado en momentos de cambio, de tensión, de incertidumbre. Nos ha ayudado a entender el mundo y a situarnos dentro de él. Esa radio ha marcado el ritmo de la actualidad con rigor y constancia. Ha construido un vínculo profundo con el oyente, basado en la confianza. Durante más de 3 décadas, Luis Agudo ha narrado la realidad valenciana con equilibrio. Y con él cerramos este recorrido por 100 años de radio en Valencia, reivindicando la información bien contada, la palabra precisa y la voz que cada día sigue siendo un punto de apoyo cuando todo parece tambalearse. Gracias por dejarme entrar en su casa a través de la puerta de la radio. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo... Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tou. Valencia, 100 años de radio. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Rafa, buenas. Vamos a ir explorando algunas de las etapas de tu vida en la radio y de la radio valenciana. ¿Cómo recuerdas la radio de niño? ¿Qué te atrajo de ella? Pues mira, la radio de niño me acuerdo, y ahí es donde yo descubrí un poco mi vocación, siendo yo un pequeñajo de 7 años, la ilusión que me daba acercarme al dormitorio de mis padres, porque yo escuchaba la radio en las noticias, me gustaba ya mucho de niño oír las noticias, y cuando había una noticia muy gorda, iba a la habitación de mis padres, que estaban todavía dormidos: papá, mamá, ha pasado esto. Pero hijo, ¿qué pasa? Y se lo decía. Esa sensación de despertar en ellos el interés, la sorpresa un poco por algo que había pasado y que ellos no sabían y yo sí, a mí eso me dio alas al comienzo en esa afición que tuve por la radio y sobre todo por el contenido informativo de las emisoras. ¿Y cómo empiezas en la radio? Bueno, realmente yo soy hijo de periodista, mi padre se dedicaba a la prensa escrita, había dirigido periódicos en Murcia, en Sevilla, y yo el periodismo lo mamé en casa. Cuando hice periodismo en el CEU en Madrid, tuve la ocasión, y nunca lo agradeceré suficiente, de todos los años, las vacaciones, hacer prácticas en distintos medios de comunicación. Estuve en el diario Ya en Madrid, en la corresponsalía del Ya en Londres, estuve en el diario Hoy de Badajoz, estuve también en Televisión Española y en la agencia EFE también, y me faltaba la radio. Quise abarcar todos los medios de comunicación, y entonces la última fue en COPE Nacional. Me destinaron a Valencia para hacer prácticas, y la verdad es que pues ya tenía esa afición de niño y comprobé que era mi ilusión estar ante un micrófono y sobre todo contar noticias, contar información. Y así llegas a Valencia, a COPE Valencia, donde permaneces más de 30 años. Exacto. Llegué a COPE Valencia en el año 86. Lo que pasa es que los azares de la vida, yo pensaba que iba a ser aquí una estancia pues de 6, 7 meses, 8 meses, y luego yo ya volvería a Madrid, y bueno, pues aquí me quedé porque conocí a una valenciana con la que me casé y con la que estoy casado felizmente, y luego porque tuve luego un accidente muy gordo en Suiza, sufrí un accidente de montaña en el año 88, me atrapó un glaciar y quedé muy grave. Y entonces, pues bueno, la COPE, que estaba entonces, me hizo un favor enorme, y es que dice, bueno, pues te aguantamos la plaza casi un año que estuve de baja, porque en Suiza eso era impensable. Decían, oye, aquí un año no se puede estar de baja, te echamos, una empresa suiza te echa a la calle, pero aquí en Valencia la COPE me respetó, me guardó la plaza, y cuando volví de Suiza ya mucho más recuperado de todo esto, pues me volví a poner ante un micrófono y seguí adelante, y entonces ya me quedé en la COPE, que ha sido pues mi segunda familia. ¿Cómo era hacer periodismo radiofónico en aquellos años? Bueno, pues yo recuerdo aquellos años con acontecimientos muy notables del caso Naseiro, el juicio por la presa de Tous, y eran los años en los que la radio era pues una referencia
informativa mucho más, diríamos, acusada de lo que soy. En el sentido de que, por ejemplo, era muy llamativo. Yo recuerdo un caso que fue el caso Alcácer, cómo se podía ir por la calle y veías las paradas de taxis sintonizando. En este caso nosotros hacíamos a través de Popular FM la emisión en directo del juicio y estaban... Eso es una cosa que yo no he visto en otro momento, ¿no? Personas alrededor de las paradas de taxi escuchando lo que se oía a través de esas emisoras, en este caso de la nuestra, que tuvimos esa oportunidad, ¿no? Entonces la radio, pues diríamos que era hecha con más personas que hoy, por lo general las redacciones eran más amplias, permitía eso también tener muchos más informativos. Yo recuerdo haber hecho cada día 20 informativos distintos, por eso la lista al final, cuando me jubilé, alguien hizo el cálculo y salían 63.600 informativos controlados o dirigidos en todos estos años. Y era por eso, porque hacías muchos informativos al día. Las emisoras además tenían no solo los informativos, sino también conexiones en los magazines, y además teníamos conexiones con la emisora nacional en Madrid, en este caso. O sea que eran un trabajo informativo muy grande, muy extenuante. A veces te daban ganas de tener más tiempo para comprobar mejor las noticias, pero muchas veces no podías. Pero sí que es verdad que era un trabajo, yo lo recuerdo, con mucha intensidad, con mucha diversidad también de formatos de noticias, reportajes, entrevistas, y sobre todo pues con mucha dedicación y apasionamiento. Yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, una cosa que se ha perdido en Valencia quizás, que eran las noches de fallas. Las noches de fallas, pues transmitir, oye, la planta se conectaba con unidades móviles que estaban en distintas fallas, se conectaban con distintos artistas falleros, ¿no? Y luego había otra cosa que también se ha perdido un poco, yo no sé si afortunadamente o no, pero eran las transmisiones publicitarias. Mi primera transmisión en Valencia fue con un bolígrafo en la mano porque me confundí del micrófono, de los nervioso que estaba, y era porque teníamos que dar paso a una transmisión de una marca de relojes muy importantes que iba a hacer su convención en el Saler, y entonces, bueno, pues se hacían transmisiones publicitarias para ganar dinero para la emisora, y el nervio que tenía en ese momento como estudiante de periodismo que estaba llegando aquí, que hacía su primera comunicación, pues me hizo, en lugar de coger el micrófono, coger un bolígrafo, y me veía el técnico al fondo, que es que no se te oye, y era por eso, ¿no? En fin, eran unas radios que se basaban también mucho de su contenido en lo que era la publicidad, lógicamente las radios comerciales. Y luego, por otra parte, pues también transmisiones muy de la calle, de las fallas, también celebraciones religiosas. En la COPE, lógicamente, que dependíamos de la conferencia episcopal, pues era muy habitual, y seguimos haciéndolo, la misa de la misa de infants, ciertas misas a lo largo del año. Era entonces, cuando empezaste, la radio el principal canal de noticias inmediatas. Ahora ya no, ahora hay otras competencias, están las redes sociales. ¿Cómo ves ese panorama? Vamos a ver, la radio lo que tenía, y creo que sigue teniendo, es la proximidad al hecho informativo, ya no solo en el tiempo, que es lo más inmediato, sino también el hecho de que te están contando algo que está sucediendo ahora mismo, y te lo estaba contando una persona con el sonido incluso directo, cosa que era impensable. Ganábamos ahí siempre a la televisión, ganábamos a los periódicos, por supuesto. Ahora mismo, con las redes sociales y con la instantaneidad de que cada ciudadano se ha convertido casi en un corresponsal in situ, es dificilísimo. Ahí realmente la radio no tiene la capacidad de competir en la inmediatez, pero sí tiene, yo creo que una ventaja enorme, que es que tiene la capacidad de, al instante en que se produce eso, tener localizados, y de ahí la importancia de los contactos, que siempre ha sido pues una base en las agendas informativas, tener los especialistas en información. ¿Quién me puede interpretar esto que está pasando? Y en ahí la radio llama a una persona, y mientras tiene el redactor que está en ese punto, tiene al especialista que le está comentando eso. Eso, a mi modo de ver, de momento solo tiene la radio. Ahora es verdad que la televisión también lo puede tener, pero siempre con un cierto retraso a la hora de convocar o tener en directo a personas. Has hablado antes del caso Alcácer. En todo este tiempo has cubierto sucesos, elecciones, crisis, celebraciones. ¿Hay algún momento que recuerdes con especial emoción o que te cambiara como profesional? Me tocó el caso Alcácer muy directamente, porque yo asumía, es curioso, en aquella época era jefe de informativos y asumía directamente además la parcela de sucesos desde el minuto uno, porque además era
el tipo de noticias que más interesaba siempre a Madrid. Valencia no tenía toda la capacidad de generar noticias que tiene hoy, entonces esos son los sucesos prácticamente, y aquello fue una conmoción nacional. Entonces, por supuesto que el caso Alcácer lo viví muy de cerca. Tuvimos la ocasión además de contar entre nuestros colaboradores más inmediatos a un forense que estuvo en el levantamiento de las niñas, que luego nos invitó, por cierto, a su boda con un médico, y no recuerdo una boda más tremenda que una en la que estábamos mi mujer y yo con otros invitados ahí, y todo eran conversaciones sobre un serrucho que habían inventado en Estados Unidos que servía para cerrar cadáveres y estas cosas, y fue una conversación de lo más tétrico. Pero bueno, yendo a lo que fue esa tragedia, efectivamente lo viví muy de cerca. Mi mujer estaba entonces embarazada de nuestra primera hija, y teniendo en cuenta eso, era llegar a casa y ponerse muchas veces a llorar y a tener yo una sensación de congoja muy grande. Recuerdo, por ejemplo, el juicio de la presa de Tous, lo que me impresionó escuchar. Yo no había estado en la presa, no estaba en la Pantana de Tous, porque eso fue en el año 82, yo llegué 4 años después, pero estuve en el juicio, y no se me olvidará nunca la angustia que tenían no solo los afectados, sino también los propios militares. Y digo militares porque uno de los episodios que me impresionó muchísimo es cuando se dice por parte de la autoridad militar: oiga, vamos a estudiar lanzar misiles Exocet a la presa para volarla como sea. Aquella tensión se palpaba en el juicio, ¿no? Y los misiles Exocet son los que se habían hecho muy famosos en la guerra de las Malvinas. Pensar lo que era volar la presa con misiles era una cosa impresionante, ¿no? Luego también, a lo largo de tantísimos años, pues hemos tenido también momentos hasta cómicos. Por ejemplo, el caso, cómicos dentro de lo que se refiere, el caso, nosotros teníamos en todas las emisoras los célebres escáneres, que eran unos aparatos que servían para, de alguna manera, seguir la frecuencia de la policía. Los policías yo creo que también lo sabían, pero hacían un poco caso omiso. Y recuerdo una persecución que hubo de unos delincuentes que salieron a toda velocidad de Valencia por la pista de Muz, siendo perseguidos por la Guardia Civil. No lograban darles alcance por la velocidad extraordinaria en que iban, y después de haberles perdido la pista, van y se estrellan justamente en el cuartel de la Guardia Civil de Ademuz, que es el único cuartel de la Guardia Civil que había alrededor de muchísimos kilómetros. Esos delincuentes terminan estrellándose contra el cuartel de la Guardia Civil. Cuando nosotros lo supimos, pues había también algunos asuntos que nos daban unas grandes risas en antena, por no decir también algunas meteduras de pata que tuvimos, como estar en la tomatina de Buñol, por ejemplo. Sergio Peláez, que luego fue director de la COPE y que era entonces pues periodista de los informativos, le envía a seguir el juicio de la Pantana de Tous, perdón, la Pantana de Tous, de la tomatina de Buñol. Estoy hablando de la tomatina de Buñol. Y cuando está en el balcón del ayuntamiento, que estaba entonces Vicente González Lizondo, pues eso de que siempre tienes que acercar el micrófono a lo que es noticia. En ese momento estaba en pleno fragor la batalla de Tomates, y en la COPE, que es conferencia episcopal y que ciertas palabras no está bien que se digan, pues en ese momento Sergio Peláez acerca el micrófono a González Lizondo y le dice: pues ¿cómo se lo está pasando usted hoy? Y desde el balcón dice Lizondo: pues me lo estoy pasando bomba. Y en ese momento se oye ¡paf! Y dice: ¡hostia, qué tomatazo! Yo, la palabra hostia, creí que me moría en ese momento, pero es que se le metió un tomate en la misma boca y le quedó totalmente pringado. Bueno, pues son de estas cosas que, sí, a lo largo de la vida, pues son muchas anécdotas, pero por intentar vivir la actualidad muy de cerca y con el sonido que se genera en ese momento. Se suele decir que la radio tiene un componente de compañía. ¿También crees que el informador en radio establece una relación distinta con el oyente que quien, por ejemplo, escribe en prensa? Yo creo que sí. El informador en radio tiene que ser consciente del efecto que va a generar lo que él está contando en el oyente, porque también hay que saber que el tono de voz a la hora de escribir una noticia, que siempre puede ser fría, puede incidir mucho en eso. Si yo, por ejemplo, empiezo por la mañana: buenos días, amigos, saludos de Luis María Agudo, cuando son las 8:20, hoy es la fiesta de las Cruces de Mayo, ánimo. Bueno, evidentemente es un tono que anima a empezar el día. Si tú te pones a leer una noticia de forma pues más o menos fría, eso va a influir. Pero luego también, por ejemplo, lo que tú dices de la compañía, yo estoy convencido de que desde la misma labor informativa, ¿cuántas veces no habremos dado noticias de sucesos a veces muy trágicas y hemos tenido que ahorrar ciertos detalles, sabiendo que podían ser periodísticos, sabiendo que los podía utilizar la competencia para decir: oye, no, pues no, yo esto me lo voy a callar?
que eso nos pasó muchísimo en el caso Alcácer. El caso Alcácer a mí me dio una rabia tremenda porque era como saber que nosotros teníamos noticias muy buenas, muy frescas y muy comprobadas y no las queríamos decir, y luego veíamos que había otras televisiones en este caso que sí las decían porque estaban haciendo sus juicios paralelos. Bueno, pues esas cuestiones de competencia a veces entendida como que nosotros nos autocensuramos para que saber que otros lo van a decir y van a tener éxito con eso, pues también era una cosa que nos remordía las conciencias, pero no lo queríamos decir porque en la sensibilidad de nuestros oyentes eso podía afectarles mucho. Tú has sido una voz constante, respetada, pero discreta. ¿Ha habido cambios también en este sentido en los profesionales de la radio? ¿Cómo entiendes tú el rol del periodista ante el micrófono? El periodista tiene que ser, como decía antes, consciente del efecto que pueden generar sus palabras. Entonces, yo lo que creo es que el periodista tiene que expresar su forma de ser ante el oyente, y tiene que expresarlo no de forma subjetiva diciendo, oye, yo es que soy así, yo es que entiendo la vida así, yo es que... No, tú no eres el protagonista. El protagonista es la noticia. El protagonista es el protagonista de la noticia. Tú no eres el protagonista. Entonces, ¿a eso puede llamarse ser discreto? Pues en este caso sí. Yo no soy el protagonista. El protagonista es la noticia. El protagonista es el que comete un crimen, o el que salva la vida de una persona, o el que le tocan los millones en la lotería. Ese es el protagonista. Yo no. Y lo que tengo que hacer es que al oyente le llegue lo más objetivamente posible esa realidad que él quiere escuchar. Yo creo que al oyente no le interesa qué pienso yo o qué digo yo. A mí ese es un aspecto, por ejemplo, que sí que veo una diferencia muy grande con lo que empezaba la radio a ser hace unos años y con lo que soy. Es decir, a mí me enseñó mi padre que una cosa es la información y otra es la opinión. Y eso es esencial. Y hoy en día quizás eso se ha perdido mucho. El periodista es también opinión, el periodista es opinador, o al menos el comunicador. Y se da una cierta sensación de que los oyentes tienen una minoría de edad muchas veces cuando se le intenta hacer llegar también una opinión que es la que yo quiero para que tú opines así. No, tú deja que el oyente saque sus opiniones a través de los hechos concretos que le vas mostrando, no a través de lo que tú opinas. Hay una transformación muy importante a lo largo de todo este tiempo. En 100 años ha cambiado mucho la radio. Empezábamos hablando de radio de galena y ahora podemos hablar de podcast o de streamings o de otro tipo de transmisiones. ¿Cómo has vivido la transformación del medio? Pues con una cierta angustia, la verdad, porque hay un momento en que yo empecé en la COPE, yo recuerdo pues la mesa de sonido, las cintas que eran cintas planas que se ponían, las cuñas de radio que eran cintas, y hay un momento en que las tecnologías siempre van cambiando, mejores micrófonos, mejores mesas de sonido. Lo primero que vi que cambiaba de forma espectacular eran los discos. En Radio Popular teníamos una discoteca celebérrima porque era un almacén de discos una perfectamente catalogados donde encontrabas auténticos incunables, y eso pues de pronto desapareció y bueno, pues una cosa, yo me quedé a cuadros, desapareció, es que hasta físicamente aquella estancia con, no sé, 100.000 discos que teníamos, una barbaridad. Bueno, pues desapareció y te das cuenta que estaba entrando una nueva forma de entender la programación musical y la música. Pero es que luego resulta que nuestras máquinas Hispano-Olivetti se habían hecho ya eléctricas, y esto pues significaba, oye, ahora escribimos mucho más rápido y no hacemos tanto ruido con el teclado, tac, tac, tac. Y sin embargo, pues de pronto pues aparecen los ordenadores. Oye, pues qué chulo, esto vamos a hacernos la ilusión de seguir con esto porque las informaciones son más rápidas, pues ves el teletipo ya en pantalla, vas haciendo una transformación en tu vida, ¿no? Y eso, pues todo lo recibes bien. Y hay un momento en que ya empieza a sonarte que la cosa está cambiando un poco a peor, que es cuando te das cuenta que la radio, que es la única, tienes la agencia EFE, la agencia Europa Press, tus fuentes de noticias, tus contactos por teléfono, de pronto empieza a haber una profusión enorme de fuentes informativas. Oye, que es que los periódicos ya son digitales, que es que ya sacan las noticias y ya no solo es EFE Europa Press la que te da un teletipo o tus noticias, sino que es que también te van a llegar noticias de los periódicos. Y entonces empiezas a tener una cantidad de fuentes informativas al mismo tiempo, simultáneas, y ya te empiezas a perder un poco. Es lo que nos pasaba. Ahora que hay que buscar la noticia concreta
tenga el estilo propio, etcétera. Y todo eso lo que hace es que como periodista te iba resultando como si se llegara una avalancha de información, de noticias enorme, mucho mayor de la que tenías cuando empezabas en periodismo, y ante ese panorama tan inmenso que es casi hasta avasallante de información y de posibilidades de que tengas que coger una noticia a otra, pues dices, oye, no me queda tiempo para comprobar una noticia, porque es que lo va a sacar el otro y tienes que sacarlo en ese momento, ¿no? Entonces eso diríamos que desde el punto de vista de información me significó un avasallamiento muy grande, y en ese momento ya me di cuenta que estaba cambiando mucho la situación. De cuando era al comienzo que podíamos enviar un corresponsal a un sitio o un redactor a otro, de pronto lo que se trataba era de ver de ese magma inmenso de información, que era lo que había que sacar en ese momento y a esa hora para acercar a los oyentes. Y luego una cosa muy curiosa, que yo lo puedo decir aquí ahora, y es que la radio no solo está ante el micrófono, no solo estar preparando noticias, también es atender a la familia, ¿no? También, oye, es que no me da tiempo. Es verdad que cuando estás al frente de unos informativos, casi tu familia desaparece, ¿no?, en ese momento. Pero yo sí que puedo decir, y para mí es de las cosas más bonitas, y lo digo ahora que ha pasado muchos años, que me servía a veces de los micrófonos o del ordenador cuando estuvo, porque antes no lo podía hacer, para hacer una cosa que para mí fue una virguería, que es que entre las desconexiones de informativos, por ejemplo, por la mañana, pues teníamos que entrar con Antonio Herrero a las -10, hay 10, cada 20 minutos, ¿no? Las desconexiones regionales, pues yo, como mis hijos estaban yendo al colegio, lo que hacía es que me cogía a mi hija Teresa, que entonces tenía 4 o 5 años, le llamaba por teléfono, y yo, que tenía cierta capacidad para cambiar las voces y hacer, pues me ponía yo mismo la voz de la Rana Gustavo, de Blas Yepy, del general, bueno, y entonces, Teresa, ¿quieres que se ponga sí, papá, ¿se puede poner Triqui? Y yo ponía, bueno, era una cosa todos los días durante un curso, entre espacio y espacio de información, pues a veces me cogía a esa hora de la mañana porque no podía ver a mis hijos cuando se iban al colegio. Bueno, te puedo decir que tanto se lo creyó mi hija que un día en la guardería le llaman a su madre, mi mujer, y dice, oye, que tu hija dice que habla con Triqui, con Eve, hablas. Y entonces cuando mi mujer me dijo, oye, Luis, tienes que dejar esto ya porque estaba diciendo la chica aquí con los compañeros de curso. Y entonces fue muy bonito porque gracias a esto me puse el último día, que sabía que tenía que despedirle para todos, para siempre, esas conexiones, y esa conexión sí se la grabé. Se la grabé gracias a estos dispositivos que nos permite hoy, y esa grabación la tengo como oro en paño. La última vez que ella iba a hablar con Triqui, con la Rana Gustavo, con Epi Blas. Bueno, pues esas anécdotas familiares un poco que las introduces entre lo que es el día a día, lo conté también en su momento. Sí. ¿Y qué crees que no debería perder nunca la radio, pese a la transformación que ha habido y que seguirá habiendo, seguro? Yo creo que la aspiración a la veracidad. Vivimos, siempre se ha hecho ahora una época de fake news, del todo vale, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que la radio tendría que saber mantener siempre, que es la garantía de que lo que estás diciendo es verdad, o al menos intentas que sea verdad, que no le vas a engañar al oyente nunca. Hoy en día, quizás por esta avalancha que te he dicho antes que hay de información y de referencias de unos y otros, muchas veces no es posible perder el tiempo para comprobar la veracidad de la noticia. Entonces yo creo que la radio sería muy necesario que fuera un distintivo también de veracidad, de calidad, de que la información que se da es la que intentamos ser verdad. Luego están las opiniones, por supuesto, pero en las opiniones ya cada uno que diga lo que quiera, dentro de unos límites, claro está. Pero yo pondría siempre que la radio tiene que ser, por una parte, garantía de veracidad, y luego, por otra parte, me impresiona mucho cómo está hoy la sociedad de polarizada, de enfrentada. Yo diría que la radio tendría que ser sinónimo de amabilidad, de esa compañía que hablábamos antes, que esa compañía sea una compañía amable, no agresiva. Se puede ganar oyentes si tú haces una radio que sea agradable al oído. Y desde el punto de vista de la información también. Hay muchos registros a la hora de poner ciertas voces, a la hora de primar ciertas noticias, que tú puedes regularlas en función de esos registros de, oye, quiero hacer una radio un poco más amable. No tengo por qué hacer una radio agresiva. Puedes decir la verdad, puedes decir una verdad que indigne,
y es lógico que lo digas, pero intenta, si es posible, no meter leña al fuego, no azuzarlo para que la gente salte, porque eso sí que sabemos hacerlo. Es que esa es la cuestión. El periodista sí que sabe, por lo general, y los periodistas sí que saben cómo hacer para hacer que la gente salte. Y a lo mejor interesa, pues oye, no voy a hacer que la gente salte, pero voy a darles la información tal cual es. A mí me parecería que la radio tenía que ser sinónimo de veracidad, sinónimo de compañía, que eso no puede dejar nunca de serlo, y si es posible que esa compañía sea amable, sea afectiva, sea ayudadora de superar los problemas que hoy hay en muchos hogares. ¿Crees que la información local está suficientemente valorada? ¿Qué papel juega frente a los grandes titulares nacionales o internacionales? La información local yo creo que sí está valorada hoy, sobre todo más que otras veces. Lo tenemos aquí en Valencia, lo que nos ha pasado con la Dana ha sido una tragedia tremenda. Y eso hace que en esta tierra especialmente ahora sea valorada, pero yo creo que en general en Valencia la radio ha sido valorada y la información local, sobre todo por la información local. La radio que hemos disfrutado en Valencia, yo puedo decir que hemos tenido en muchos momentos de nuestra historia reciente, hemos visto cómo en Valencia sobre todo, por muchos acontecimientos, la radio ha sido seguida en lo que eran las circunstancias más próximas. Era muy bonito, por ejemplo, cuando yo empezaba, saber que los programas más escuchados de la radio en Valencia no eran los nacionales, eran los locales. Yo recuerdo en Popular FM programas como Cada canción un recuerdo, que es verdad que eran programas musicales y que te ponían espacios de información muy pequeñitos, los radiodiarios que se llamaban, que estaban entre hora y hora, tenía una aceptación brutal. Yo recuerdo un EGM que estaba en 198.000 oyentes en Radio Popular de Valencia. 198.000 oyentes para una ciudad, que era Valencia y su provincia en este caso, pero vamos, para una población de unos cerca de 3 millones de personas, 2,5 millones, era una cantidad muy grande. 1 de cada 10 personas lo estaba escuchando. Esa información local tiraba, y yo creo que sigue tirando hoy. Lo que pasa es que no tenemos ya, hoy está mucho más atomizada el mapa de emisoras, son muchas más las que hay, pero sí que es verdad que te das cuenta que yo creo que sí, yo creo que la radio, la información local está valorada y se la aprecia. Para terminar, Luis, si mañana empezara en COPE Valencia un periodista joven, ¿qué consejo le darías para afrontar el oficio con honestidad, con vocación y con resistencia? Yo creo que la que tendríamos que dar a todos los que empezaran en cualquier medio sería que mantengas tu lucha, y le digo la palabra lucha con todas las consecuencias, tu lucha muchas veces interior, porque el periodismo sea limpio, porque tu trabajo sea limpio, porque tu cometido sea limpio. Y al decir limpio, lo digo con todas las de la ley. Es decir, no hemos hablado de lo que son las impurezas del periodismo, ¿no? Las impurezas que todos las tenemos en la vida humana y lo tienen todas las profesiones. Pero al decir limpio me refiero a un periodismo que no caiga en la tentación del dinero fácil, del subirme al carro de la ideología dominante. Ya sé que esto es muy difícil decirlo cuando todos dependemos de una empresa y de unos dineros, ¿no? Pero el juego limpio para mí es clave en la vida, para mí es clave. Entonces, yo a un periodista que está empezando le digo, oye, que tengas siempre pasión por el juego limpio, que tengas siempre pasión por informar con veracidad y que sepas que en la vida, sobre todo en la vida del periodismo, es un montón de problemas que no hay en otras profesiones, que problemas sobre todo como consecuencia de presiones que pueda haber en tu propia empresa, de compañeros, que eso no te arredre, porque esos problemas, esos nubarrones que puedes tener en tu vida diaria, los vas a superar. Yo creo siempre que tengas la conciencia limpia, como siempre digo, el periodismo limpio. A mí, por ejemplo, creo que me he metido muchas veces la pata en muchos momentos, pero tengo siempre la sensación de que el periodismo limpio, el periodismo ejercido con honestidad, es una cosa que te permite caminar hacia el futuro con un paso firme y no necesitado de otros apoyos que el de tu conciencia y el de tus compañeros. Pues gracias, Luis, por tu serenidad y por recordarnos que en la radio sigue habiendo espacio para la información de calidad y para el compromiso con el oyente. Yo creo que sí. Gracias a ti, Rafa. Valencia 100 años de radio es un podcast del Ayuntamiento de Valencia
producido con motivo del centenario de la primera emisora de radio en la ciudad. Dirección y guión, Rafa Lupión. Diseño sonoro y edición, Audio Branded, con la colaboración del equipo organizador de la exposición 100 anys de Radio a Valencia, grabado en Valencia en 2025.